Le puse por título a este estudio una frase cortita, directa: no bajemos la guardia. Ese es el título de esta enseñanza: no bajemos la guardia. En Lucas capítulo 6, hermanos, de los versículos 6 al 12, tenemos una escena de esas escenas interesantes que el Señor protagonizó, también teniendo ahí en la misma escena a fariseos y a escribas. Estos hombres que eran respetados en la sociedad hebrea, que eran conocidos por ser estudiosos de las escrituras del Antiguo Testamento. Aunque no fuera exacto esto, era lo que la gente pensaba, lo que la gente creía, era el ejemplo que daban o la imagen que daban, ¿verdad?, de ser estudiosos del Antiguo Testamento. Sin embargo, lo que estudiaban más eran las notas, las reflexiones, las opiniones de rabinos, de maestros, de estudiosos, y era en eso más bien en lo que se concentraban. Y los escribas, bueno, estos hombres que se dedicaban a copiar las escrituras, letra por letra, palabra por palabra, teniendo mucho cuidado en el sistema de puntuación, en todos los detalles. Ahí están estos hombres, pero vamos a leer el pasaje, por favor. Lucas capítulo 6. Este sol está fuertecito. ya me siento aquí rostizadito. Lucas capítulo 6, del 6 al 12. Acompáñenme, por favor. Dice así, del 6 al 12: aconteció también en otro día de reposo que él, hablando del Señor Jesús, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Versículo 7: y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor. Ellos son escribas y fariseos. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Es interesante ver esto. La escena es interesante, es emocionante. Cómo es que el Señor nos narra aquí el pasaje que se encontró con este hombre que tenía una mano seca. No sé exactamente cómo sería eso, no sé la mano cómo estaría, me la imagino así engarruñada, así se dice, ¿verdad? Engarruñada, tiesa, sí, tal vez hasta doblada, y pues probablemente este hombre la ocultaba o la tenía ahí con un trapo o su misma túnica cubriendo la mano, una mano inútil en cuanto al funcionamiento, y dice que estaba seca, o sea, no había vida en esa mano. Y dice también que era la mano derecha, así que probablemente este hombre tuvo que hacerse zurdo, ¿verdad? Y todas sus labores y todas sus actividades desarrollarlas con la mano izquierda, la única mano que tenía activa en buenas condiciones. Esto definitivamente debió causar un dolor más allá de lo físico, emocional, psicológico, una afectación social. Definitivamente el trabajo que cualquier otro podría desarrollar o el oficio era con mayor efectividad que este hombre, ¿verdad? Eso seguramente le afectó también en su economía, en su familia, le afectó emocionalmente, le afectó psicológicamente, más allá de lo físico. Sin embargo, esta cuestión física
pues era evidente el daño, el dolor, el sufrimiento por el que debió pasar. Dice la Biblia que en un día de reposo el Señor entró en una sinagoga donde los hebreos se reunían con los maestros de la Biblia, los rabinos, y uno de ellos tomaba la palabra para estudiar. Extendían el rollo o así, abrían el rollo, elegían una porción, la leían y luego empezaban a disertar sobre esa porción. O se leía alguna de las conclusiones u opiniones de algún otro rabino o estudioso, conclusiones u opiniones sobre algún pasaje que leyó en algún momento. Bueno, estos lugares eran centros de estudio, lugares de reunión, y congregaban a gente hebrea, pero también con una característica especial, gente religiosa. Así que el Señor entra a este lugar religioso, un lugar de reunión, una sinagoga, y dice que enseñaba. Ahí encontró a este hombre que tenía la mano seca. Esta escena, hermanos, era especial, muy especial para los escribas y para los fariseos. Pero tengo que mencionar que lamentablemente era especial para ellos, pero no de manera positiva. No porque se llenaran de gozo de ver el encuentro que estaba por darse. Ese encuentro era entre un hombre que venía sufriendo tal vez toda su vida. No sé si fue en la infancia, no sé cuánto gastaron sus padres para poder ayudar a este hombre cuando era un pequeñito, cuando era un niño. No sé qué clase de sufrimiento o qué profundidad, ¿verdad?, del sufrimiento ya tenía. Sin embargo, esta escena para los escribas y los fariseos no la hacía especial el hecho de que Jesús, que tenía poder y que ya había demostrado y manifestado ese poder sobre la materia, tomando control de las cosas, por ejemplo, en aquella ocasión donde multiplicó los panes y los peces, demostrando que tenía este control sobre la materia. Llega Jesús y se sabía que tenía control sobre la naturaleza. Él fue quien le dijo al mar que se calmara y a la tempestad que parara, y paraba. La tempestad, la lluvia, las olas le obedecían al Señor. El Señor también tenía poder sobre los demonios, y el Señor, cuando se acercaba a alguien que estaba endemoniado, esos demonios o ese demonio que tenía poseído a la persona, hablaba y sufría y se quejaba y decía: ¿qué tienes, como en un caso, verdad? ¿Qué tienes contra mí, hijo de David? ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo?, le dijeron. El Señor había demostrado tener poder sobre la materia, sobre los, ¿cómo se le llama?, al clima, las la lluvia, la nieve, las inclemencias. Bueno, es un buen nombre, pero no era el que quería, pero lo vamos a usar. Tenía poder sobre la lluvia, sobre las tormentas, sobre el mismo mar, ¿verdad? Tenía poder sobre los fenómenos naturales. Esa era la que quería, gracias, Hugo. Tenía poder sobre los fenómenos naturales, tenía poder sobre la materia, sobre los demonios y también sobre las enfermedades. Eso hacía muy especial este encuentro para nosotros, para cualquier persona, podríamos decir, y déjeme agregar esto para explicarme mejor: cualquier persona en su sano juicio, como decimos, ¿verdad? La escena era muy especial de manera positiva, porque el encuentro que estaba por darse iba a traer bendiciones, iba a traer gozo, iba a traer salud, iba a traer el final del sufrimiento de una persona. Y esos encuentros suelen conmovernos, ¿estamos de acuerdo? Esos encuentros suelen conmovernos. Hace días se dio un encuentro especial. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos organizó en ciertas fechas recientes abrir de manera literal la frontera.
Una de las partes donde está este muro se abrió literalmente, se colocó una plataforma sobre el río Bravo y entonces muchos familiares hispanos, mexicanos en especial, tenían la invitación para poder cruzar de allá para acá. Y también se difundió aquí que esto iba a pasar, así que familiares de aquí que tenían pues un hermano, un tío, un hijo que se había ido 20, 30 años atrás, se iba a poder encontrar. Y hace días pasó y fue bonito, y la escena muy conmovedora de docenas de personas reencontrándose después de 30 años. Y los de la patrulla fronteriza habían prometido no meterse con la cuestión migratoria, iban a respetarlos, fue una tregua, muy, muy bonita escena, ¿no? Entonces todas estas familias se unieron, solo fueron unos minutos en esa plataforma, después cada quien regresó a su país, o por lo menos donde están, ¿verdad?, radicando, y nadie se metió en problemas en cuanto a migración, ¿verdad? Y fue una tregua que se hizo. Pero esos encuentros, ¿qué creen que provocaban en la gente? Se televisó, no sé si lo pudieron ver, pero esos encuentros con una señora ya mayorcita y viendo a un joven ya mayor que se fue siendo un chamaco, y de pronto llega ahí con su mamá ya ancianita y él de 30, 40 años, y la abraza, y las lágrimas. ¿Qué sientes con esos encuentros? Aunque no sea nuestro familiar, uno se conmueve, ¿no? Y uno se llena de gozo, y uno le da gracias a Dios por ese momento, ¿verdad? Es bonito. O como esos programas, ¿verdad?, cuando de pronto algunas empresas o algunos magnates, digamos, eligen a cierta persona, ¿no?, que está en una situación de calle, con una situación económica terrible, evidente, y deciden ayudarle, y esos encuentros también son bonitos, ¿verdad? Y uno se goza, aunque no sea uno el que recibe ese beneficio, pero uno siente algo, ¿verdad?, algo agradable, y uno le da gusto. Bueno, pues una escena similar, y que deja corto todas estas escenas, todos estos ejemplos que acabo de dar, pero una escena como esas estaba por darse. El Señor Jesús, que es Dios, quien es Dios, o el Hijo de Dios, o Dios el Hijo, con poder sobre todo esto que ya mencionamos, estaba por encontrarse con un hombre con un sufrimiento profundo de muchos años. Así que lo que iba a resultar de ese encuentro era un sentimiento bonito en la multitud, ¿estamos de acuerdo? Una situación de alegría, de gozo. Este hombre, de pronto su mano cobró vida, cobró fuerza, cobró movilidad, y entonces estaba sorprendido seguramente, y con lágrimas, no sé, brincaba o alababa a Dios con sus dos manos en buen funcionamiento, en buenas condiciones ahora. Seguramente la multitud se llenó de gozo. Eso es lo normal. A eso me refiero con la frase que usé hace un rato, que cualquier persona en su sano juicio consideraría esta escena que estaba por darse, este encuentro, como algo muy especial, positivamente hablando. Sin embargo, había hombres ahí que ese encuentro no fue ni cerca de ser lo que acabamos de describir. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a endurecerse el corazón y la conciencia? ¿Cómo se llega a enfriar o apagar el gozo, de manera que ves una escena como la que describí ahí en la frontera, familias encontrándose, y no sientes nada? ¿Cómo se llega a tener esa frialdad, ese nivel de frialdad o de indiferencia, de ver a alguien que tiene posibilidades? El ejemplo que di solo es un ejemplo, ¿verdad? Una cuestión económica, y ayuda a otro con su casa, con su auto, con la situación económica. ¿Y qué puede pasar o qué tiene que pasar para que una escena así no nos llene de gozo, sino que haya cierta indiferencia, o tal vez hasta envidia, o tal vez hasta coraje? ¿Qué puede pasar o qué tiene que pasar? Y no que quiera que pase, sino que la intención de este tema es darnos una advertencia. Por eso el título es: no bajemos la guardia. Estos hombres, escribas y fariseos, a manera de contexto, comenzaron bien. Estos hombres tenían la fama de ser estudiosos de la palabra y que amaban a Dios, porque en un inicio así comenzó. En un inicio así fue. Los fariseos, o la secta de los fariseos, comenzó con buenas intenciones,
con la intención de estudiar las Escrituras y de que cada mandamiento se entendiera, se llevara a cabo y se difundiera. Pero llegó un punto donde esto se convirtió en una religión fría, mecánica, y se desvió todo. De manera que estos hombres llegaron al punto de que les interesaban más las prácticas, las tradiciones, los detalles de su religión que la misma gente. Y eso es impresionante. Y los escribas, por otro lado, era gente que se caracterizó por conocer las Escrituras, ya que se daban a la tarea toda su vida, desde que comenzaban esta labor, a transcribir las palabras de las Escrituras del Antiguo Testamento, conocido en aquel entonces, del Antiguo Testamento. De manera que algunos creían que seguramente lo sabían de memoria, y es probable que así sea, que así haya sido, que conocieran el texto, la teoría, que tenían el conocimiento de memoria. Sin embargo, eso no significaba que vivieran conforme a lo que la Biblia enseñaba. Estos hombres comenzaron bien y se desviaron al punto, al grado de ser unas personas con un corazón y una conciencia, podemos decir, oscuras, en un grado que llama mucho la atención. Por eso entonces estas personas consideraron esta escena como especial, pero no positivamente hablando, sino de manera negativa. Me los imagino frotándose las manos, pero no porque el Señor fuera a sanar a un pobre hombre que estaba sufriendo, que estaba en desgracia y que ya tenía así varios años tal vez. Se frotaban las manos no por el encuentro, sino, dice la Biblia, porque tal vez Jesús cometería un error y entonces ellos podían acusarle. Dice el 7, y le acechaban los escribas y los fariseos, dice después, para ver si en el día de reposo, miren lo que les interesaba, para ver si en el día de reposo lo sanaría. Y luego dice, a fin de hallar de qué acusarle. Qué tremendo. Esto es un corazón oscuro, duro, frío. Esta escena era especial para los escribas, para los fariseos lamentablemente no de manera positiva. A pesar de que estos hombres eran conocidos como estudiosos y conocedores de las Escrituras, a pesar de ser conocidos como personas que amaban a Dios, estos hombres estaban esperando que Jesús rompiera las reglas, aunque es más exacto decir sus reglas, es decir, mandamientos de hombres. Es muy triste este cuadro, ya que se evidencia lo que había en el corazón de estos hombres, fariseos y escribas. Hombres piadosos, entre comillas, hombres respetados por la sociedad. A ellos no les importaba en realidad para nada la salud de este hombre. ¿Cómo puede uno llegar a ese grado, a ese nivel de indiferencia? Bueno, pues sí se puede. A ellos no les interesaba la salud o la estabilidad de este hombre, de la mano seca. A ellos les importaba más que se respetara su religión, al grado de, si es necesario, tenían que ser crueles, podían ser crueles ante el sufrimiento de otros. Y esto es absolutamente contradictorio a las verdaderas enseñanzas bíblicas. El Señor, sabiendo todo lo que había en el corazón de estos hombres, se adelantó y los metió en algo que podemos llamar un callejón sin salida. El Señor, siendo sabio y conociendo, porque es omnisciente, conociendo lo que había en el corazón y en la mente de estos hombres, se les adelantó. Y tal vez ellos no esperaban lo que hizo el Señor. Dice en el versículo 8, mas Él, Jesús, mas Él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, dice ahí, levántate y ponte en pie. Ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, imaginen eso, le pide a este hombre de la mano seca que pase ahí al frente, que se abra paso, y la gente seguramente le ayudó para que llegara al centro, un punto donde todos le pudieran ver, donde todos pudieran escuchar lo que iba a pasar.
Muchos de la multitud seguramente anhelando lo que decíamos al principio, anhelando que se diera este encuentro y que el Señor sanara a este pobre hombre y gozarse con él. Pero otros estaban frotándose las manos buscando que el Señor se equivocara, que el Señor rompiera las reglas, entre comillas. Se puso de pie este hombre y el Señor, dice la Biblia, que se dirigió a la multitud, a la gente que estaba ahí, para preguntar si era lícito, es decir, si era correcto hacer el bien o salvar la vida. Una pregunta interesante, ¿verdad? Pero el dilema estaba en esto, que la pregunta no solo era si era correcto hacer lo lícito, lo correcto, el bien, sino que era hacerlo en día de reposo. Esto se me hace muy interesante porque la gente seguramente dentro de la sinagoga sabía o pensaba que sabía la respuesta. Pero pienso que todos se quedaron callados o que guardaron silencio, y es probable que observaran el rostro de los escribas, el rostro de los fariseos ante esta pregunta. Cuando se expone el dilema de si era correcto hacer el bien o salvar la vida a alguien, la respuesta es sí. Pero cuando se completa este dilema y se dice, pero ¿y en día de reposo qué? Seguramente la gente volteó a ver a estos hombres respetados, estos hombres que se caracterizaban por ser conocedores de las Escrituras, sabios, piadosos, religiosos, respetados. Y debió ser interesante, ¿verdad?, observar la expresión de ellos. Personas que seguramente no sabían qué responder porque el Señor los había metido, dijimos, en un callejón sin salida. Ayudar al prójimo, ayudar a la gente, pero en día de reposo era el conflicto. Todos seguramente que escuchaban, observaron la actitud de los fariseos y los escribas. Y Jesús dice en el versículo 12, y de Jesús, perdón, también la expresión del Señor, pero dice en el versículo 12, en aquellos días se fue al monte. ¿Por qué leí ese texto? El 11, perdón, el 11, y ellos se llenaron, ahí está, de furor, y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. De manera que si así fue, si la multitud y las familias que estaban ahí observaron la expresión de los fariseos y de los escribas, la Biblia nos revela que en el versículo 11 estos hombres se llenaron de furor. Qué interesante palabra, ¿verdad? No dice que se incomodaron, no dice que les pareció desagradable solamente, sino que dice que se llenaron de furor. Y la Biblia también nos explica que estos hombres estaban no solamente buscando afectar o criticar al Señor, sino que buscaban matarle. Ese es el grado de oscuridad al que llegó su corazón y su mente. ¿Cómo cualquiera de nosotros podría llegar así, a un nivel así? Dice la Biblia que estos hombres se llenaron de furor, y es interesante la palabra, porque no es un coraje sencillo o pasajero, sino un odio. Y yo te pregunto, ¿crees que ese odio, ese furor se pudo ocultar en la expresión de ellos? Es probable que no. Seguramente no lo pudieron negar. Y esto la gente lo observó. Y observó al Señor Jesús, y después de hacer estas preguntas, el Señor atiende a este hombre y dice en el versículo 10, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y es extraño, es triste que los versículos que siguen no hablan del gozo de la gente, no hablan de la gratitud para el Señor o de las reflexiones a las que llegaron las personas que debían alabar a Dios, que debían atribuirle esto al poder de Dios, sino que es cuando dice que se llenaron de furor. Y bueno, él cierra el versículo 12 diciendo que el Señor se fue a orar, ¿verdad?,
a meditar en esto, a reflexionar en esto, seguramente oró por estas personas. Nosotros también, hermanos, tenemos que preguntarnos algo similar. Tenemos que huir de la religiosidad que puede meternos en una cuestión oscura, que puede afectar nuestro corazón, que puede hacernos fríos, indiferentes, al grado de no interesarnos la situación de nadie y tal vez llenarnos de furor también nosotros porque no se respetan las reglas o los lineamientos religiosos. Tenemos que huir de la religiosidad. Debemos poder responder a esta pregunta sin problema. ¿Es lícito hacer el bien en cualquier día? Sí. ¿Es lícito salvar la vida y ayudar a otros cualquier día de la semana? ¿Cualquier día? Sí, la respuesta es sí, es correcto salvar la vida en el día que sea. Esto lo debemos afianzar, lo debemos sembrar en nuestra mente, en nuestro corazón. Y nosotros, hermanos, podríamos llegar a ser así. Los fariseos comenzaron bien. Nosotros podemos decir el día de hoy, estamos bien, estamos atendiendo a una predicación de la palabra de Dios, estamos asintiendo a la predicación y a lo que se dice. Tal vez algunos hasta están diciendo amén en su casa. Estamos bien, hablando de nuestro corazón, de nuestra conciencia, espiritualmente hablando. Estamos de acuerdo con las enseñanzas bíblicas. Pero hermanos, les animo y a mí también, no bajemos la guardia. No bajemos la guardia. Porque la Biblia enseña que Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A eso se refiere. Satanás está buscando devorar eso que los fariseos y los escribas perdieron: un corazón sensible o sensibilidad o la posibilidad de amar a nuestro prójimo. Satanás quiere devorarse eso que nos permite gozarnos con otros por las bendiciones que llegan a su vida y poder tener una actitud cristiana. Hermanos, concluyo de esta manera: no bajemos la guardia. Que el Señor nos ayude para que escenas como estas, que se replican en las Escrituras, pero también en nuestros días, siempre nos causen gozo. La posibilidad de que haya una decisión de salvación porque viene un invitado y tendrá un encuentro probablemente con el Señor Jesús a través de la predicación, a través de una plática evangelística. Eso nos debe llenar de gozo, de esperanza. No perdamos esa sensibilidad, hermanos, no perdamos esa capacidad de amar al prójimo. ¿Qué llevó a los fariseos y publicanos a ser así? Ellos empezaron con un amor sincero, pero comenzaron a mal encaminarlo. Empezaron con una preocupación por lo correcto, pero se desviaron a una preocupación por las prácticas. Nosotros podemos llegar así, a ser como ellos. Sin embargo, el Señor nos ayuda y está con nosotros para que no nos desviemos. Hermanos, no bajemos la guardia. Pongámonos de pie para orar. Allí en casa también, si gustan ponerse en pie para poder orar al Señor. Si no es posible allí en casa ponerse en pie, no se preocupe, pero vamos a orar y rogarle de su ayuda al Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tus bendiciones, por tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes a no bajar la guardia en esta época difícil de ataques, de tentaciones, de maquinaciones de Satanás, donde nuestra carne y el mundo siguen activos. Ayúdanos, bendito Dios. Líbranos de llegar a ser como los fariseos, como los escribas. Líbranos, Señor, de tener un corazón frío, indiferente ante la necesidad de otros. Ayúdanos, Señor, para siempre gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Está con nosotros, Señor. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén.